libros. Y hoy estos dos ejemplares, ¿sí? Les muestro ahí para que los vean los que no están conectados por el streaming, se van y van a tener dueño o dueña. 11 3200 0530 es el WhatsApp, ponen quiero los libros y después Diego nos va a decir quién es él o la ganadora. Ahora vamos a recibir al diputado nacional de Unión por la Patria, director del Instituto de Políticas Públicas de Seguridad y Justicia, Matías Molle. Buenas tardes, Matías. Un gusto saludarte. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. Buenas tardes, André y Víctor, ¿cómo les va? Bien. Gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos. Todavía ni lo mencionamos este tema, Víctor. No, todavía lo mencionamos ayer al pasar, pero es un tema realmente importante, lo que se aprobó en comisión, ¿verdad? Que es una reforma vinculada con la edad de imputabilidad que tenemos hasta ahora vigente en la Argentina, que es a los 16 años, ¿no? Exacto, sí, en realidad es una reforma del sistema, sí, que es algo que es necesario y que nosotros lo veníamos diciendo. De hecho, presentamos varios diputados de nuestro bloque presentaron proyectos y nosotros, de hecho, presentamos, no es que rechazamos el proyecto del oficialismo, sino que presentamos nuestro propio dictamen, nuestro propio proyecto, obviamente con diferencias. Una de esas diferencias tiene que ver con la edad. Claro. Pero después hay una diferencia que era de carácter más político y estratégico a la vez, porque tenía que ver con algo que nosotros les dijimos desde el inicio. Estamos empezando a discutir el problema de la conflictividad de adolescentes con la ley penal desde el último eslabón, es decir, desde el lugar de la pena, del lugar del castigo, cuando en realidad hay un montón de instancias previas que nosotros no estamos discutiendo, con lo cual termina siendo todo medio hipócrita, como buscando ¿qué es lo que ayer le dijimos? Ustedes lo que están buscando es un titular en un momento en donde están en campaña en la Ciudad de Buenos Aires, pero no es más que eso. Claro, porque esto es muy importante, tanto lo que está pasando en este momento en el Senado de la Nación como este proyecto de baja de la edad de imputabilidad, es la agenda más dura, no de la Libertad de Avanza, lo fue antes del PRO, del macrismo. Por eso también tanta repercusión ha tenido que la Libertad de Avanza no está del todo convencida de darle vía libre a estos proyectos, porque es darle también protagonismo al macrismo y a la agenda del macrismo a 2 semanas, poco menos de 2 semanas, de las elecciones en la ciudad. Tal cual. Ellos, la ventaja que tienen con respecto al proyecto de la reforma del sistema penal juvenil es que es como Burlich asume un poco protagonismo en temas de seguridad y lo toma como propio al discurso de que el problema son los menores de edad. Entonces en la campaña a ellos les sirve, porque Burrich ayer, en el día de ayer, mientras esto se estaba votando, estaba firmando por 7ª vez su cambio de partido político. En Ficha Limpia, a diferencia del proyecto, si bien es un discurso que viene trayendo el PRO y los penatos sobre todo, pero bueno, Milei se ha estado ocupando en estos días de decir que el proyecto es de él y que los cambios lo hizo él, pero bueno. Pero bueno, vienen de larga data ambas cosas, ¿no? Discusiones Totalmente. que ya las tuvimos cuando Macri era presidente. Sí quiero una aclaración con respecto al tema, ¿no? Ellos dicen que es el principal problema. Y sabemos que, porque hay estadísticas, ¿no? Que es muy baja la criminalidad en menores de edad, ¿no? Es muy baja. Menores de 16 años, digo, ¿no? Que es lo que se está buscando. O sea, es baja entre 16 y 18, digamos, que no es tampoco no es un número alto, pero en menores de 16 es muchísimo más bajo. Y hay que ser sinceros, la mayoría de las veces que hay menores de edad en un hecho delictivo están con un mayor. Entonces, yo ayer les decía, me parece muy hipócrita que por un lado este gobierno esté favoreciendo un blanqueo de hecho, diciendo que cualquier persona que tenga $100.000 puede blanquearlos sin que nadie le pregunte de dónde lo sacó, como si cualquier hijo de vecino tuviera $100.000 para poner
en un negocio el día de mañana, cuando en realidad que lo que estamos favoreciendo es el lavado de dinero de las organizaciones criminales. Y son las organizaciones criminales las que después van y rentan y ponen a estos adolescentes como soldados de su propia organización. Entonces, por un lado, les favorecemos el negocio, les favorecemos que se reproduzcan, les favorecemos que se instalen, que se metan mucho más el crimen organizado, y por otro, nos preocupamos de a qué edad vamos a encerrar a los pibes y en qué condiciones. Entonces, no deja de ser todo hipócrita. Eso es lo que me parece, que la falta de compromiso, porque en ningún momento discutimos el presupuesto de lo que va a salir de esto, porque vos tenés que preparar una justicia diferencial para los menores, lugares de establecimiento, entonces termina siendo toda una cáscara vacía y la búsqueda del titular del día de mañana. Hola Matías, ¿cómo estás? Víctor te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Todo bien. Matías, parece casi un contrasentido, ¿no? Aumentan los niveles de pobreza, que son muchísimo más altos entre los más jóvenes y entre los niños, y la única respuesta que tiene para darlos es meterles presos. Tal cual, porque le estamos trasladando el problema a los menores. Nosotros no es que, a ver, porque si no a veces ellos cuando discuten nos quieren hacer quedar como que nosotros estamos a favor de que cualquiera pueda hacer cualquier cosa y que no, y que después no haya penas, no haya castigo. No, lo que decimos es que las discusiones hay que darlas de manera ordenada. La ejecución de la pena, es decir, poner un castigo a alguien que cometió un delito, es la última parte. Es ir a buscar el final de la historia. Nosotros podemos discutir un montón de instancias anteriores, que tienen que ver, si vamos a discutir medidas de seguridad, discutamos entonces el funcionamiento de nuestras policías, la capacitación, el lugar, en vez de tenerlos todo el tiempo pegándole a los jubilados, garantizando un protocolo antipiquete, construyamos una fuerza de seguridad que sean de carácter más investigativo. Y con esa capacidad nosotros vamos a poder investigar el accionar de las organizaciones criminales. O, por otro lado, profundicemos con políticas de acción directa en la conflictividad de los adolescentes. Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto para crear un fondo para este tipo de política, para todas las provincias. Un fondo que se creaba a partir de una cuota de lo que es el juego o el tabaco, o incluso a discutir, no importa, pero en vez de desfinanciar políticas que pudieran trabajar en todas las provincias con adolescentes con conflicto en la ley penal, no, lo que estamos discutiendo es cómo los encerramos. Me parece que empezamos de nuevo, empezamos por el final y esto no termina bien, ya para los adultos no está sirviendo esta discusión, menos va a servir para los chicos. Algunos ejemplos incluso que manejan ellos como para que vean lo que se hace en otros países, si uno empieza a desgranar un poquito más fino, termina hablando en contra de este proyecto. Toman como ejemplo Uruguay, por ejemplo, que bajó la edad de imputabilidad de los 13 años. Sin embargo, el número de asesinatos cada 100.000 personas en Uruguay es el doble que en Argentina. Sí, totalmente. Aparte, te doy un dato. Nosotros nos ocupamos de que existieran muchas reuniones de comisión previa para que vinieran a exponer muchísimos investigadores, profesionales, organizaciones de la sociedad civil. Ayer todos acordábamos en que más del 80% de los que vinieron dijeron justamente que este era un proyecto malo, no solo por un tema de la baja, sino que era malo por un montón de otros temas. Entonces, parece mentira que nosotros invitemos a profesionales, que los escuchemos. Yo, por ejemplo, me comuniqué con gente, estuvimos nosotros hablando con gente de Uruguay, trajimos un montón de personas formadas con información, con datos, con estudios, UNICEF, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la justicia, operadores de la justicia, todos vinieron con información, todos dando cuenta de que este proyecto no iba a mejorar las condiciones de la situación actual, sino que las iba a empeorar. Aún así, se ponen contentos porque eso es lo peor, festejan
que se haya logrado un dictamen. Entonces, a veces, eso es lo que yo decía ayer, siento que en ciertas ocasiones nos parecemos más a un teatro en donde todos somos un poco actores de reparto de algo que ya está, de una decisión que está tomada en otro lado, de algo que se discutió en otro lado. La verdad que así es muy difícil. Si todos los otros bloques opositores, o que se dicen opositores, o que intentan discutir algunas ideas, en sus discursos discuten estos proyectos, pero después con la firma y con la mano los acompañan, es muy difícil así. Sí, vos sabés que coincido con eso que decís vos de que parece un teatro, al punto que me gustaría ratificar una información que hay, pero en la comisión ayer, en el momento de discutir el dictamen, ¿algún diputado de La Libertad Avanza o algún diputado del PRO habló para defender este proyecto? Porque este proyecto es muy fácil de defender con un periodista que no te pregunta nada, que no te repregunta nada. Pero en un debate no es fácil de defender. ¿Hablaron ellos? No, ¿O los únicos que hablaron fueron los aliados? No, los únicos que hablaron fueron los aliados, porque necesitaban el espacio para justificarse. Es decir, ellos en muchas charlas que hemos tenido dijeron que este era un proyecto muy malo, que no lo iban a acompañar. De hecho, cuando la Iglesia la semana dijo que estaba en contra de este proyecto, muchos dijeron, bueno, entonces yo no lo voy a acompañar. Pero bueno, llegó el día y evidentemente lo acompañaban, porque bueno, habrán participado de alguna otra charla, no lo sé, no estuve presente, pero necesitaban ese momento para justificarse. Entonces decían, bueno, yo lo voy a votar porque en realidad lo voy a hacer con una disidencia, si hasta que no estén construidos los establecimientos, entonces a los menores no los tenemos que mandar con los adultos. Y yo les daba el ejemplo de que en Argentina, el año pasado, por ejemplo, el Comité contra la Tortura presentó un informe que da cuenta que en la Argentina hay más de 13.000 personas cumpliendo penas en comisarías. En comisarías. Y a los niños, bueno, que son niños, ¿no? ¿Los van a mandar a las comisarías? Y eso es lo que yo les decía. ¿Qué se piensan? ¿Que la policía va a decir, no hay lugar, entonces lo voy a volver a mandar a la casa? ¿Lo van a mandar a las comisarías? ¿Quién va a ir a Con los adultos. Con los adultos. Claro, con los adultos. Le van a construir en un baño, van a construir una habitación para encerrarlos, y los menores van a estar en esas condiciones, porque ya en el informe que mostraba el comité ya había menores, no de 16, no de menores de 16, claro, pero de 16 y 18, claro. Exacto, entonces los van a mandar. Sí, entonces, justificarse ahora y decir, yo voto en disidencia, pero es no tener noción de lo que después sucede en la realidad. Y no tengo claro, porque vi algunas versiones contradictorias sobre el tema de las penas. Eso está en el proyecto. Sí, lo que está. Era una de las grandes críticas que le hacían, era que las penas eran muy altas. Claro. Porque las recomendaciones de los organismos internacionales justamente dicen que vos no podés... esa idea tonta y absurda de delito de adulto, pena de adulto, que fue discutida por todos y como un problema propio del curso de ellos. Pero bueno, ellos aseguraron en las concesiones que le dieron a los otros bloques que eso se bajaba. Pero como el dictamen, nosotros el dictamen final de ellos, yo todavía no pude ver no lo vieron, de ellos. Claro. No, porque lo cambiaron tantas veces. Claro, por eso hay versiones contradictorias con respecto a las penas que, hay versiones de 20, que accedimos nosotros, de 15, ¿no? Hay versiones de 10. Sí. No se sabe cuál es el dictamen que firmaron hasta que no llegue la orden del día para discutir esto en el recinto. No vamos a saber al final cuál es el contenido real de ese Frankenstein. Matías, estamos ante un gobierno que cree que la obra pública es un delito y que la ha cortado totalmente. La instrumentación de un proyecto como este requiere inversión necesariamente si pensaran llevarlo adelante. ¿Qué puede haber también atrás de esto? ¿Un negocio? ¿La privatización de las cárceles? Es algo que ellos es algo que lo vienen planteando. La privatización de las cárceles es algo que está en su agenda, no solo para adultos, sino que ahora con esta oportunidad es como nuevo desarrollo, es una posibilidad, claro
claro que sí es una posibilidad, pero bueno, como todo en Argentina, una cosa es querer decir que esto puede ser beneficioso porque va a haber gente que va a invertir. Es muy difícil, que es lo que venimos viendo hasta ahora, es muy difícil que en un esquema como este, que es 100% financiarizado, haya personas que quieran invertir su capital en crear cárceles para un gobierno que un día dice una cosa y otro día dice otra. Entonces, todo lo que han venido diciendo para poder fortalecer este proyecto, que privados pueden llegar a venir a construir las cárceles o que va a haber un compromiso del gobierno, solo estaba atado a la posibilidad de llegar a un dictamen en el día de ayer. Después, lo único, te puedo asegurar que lo único que les terminaba interesando es que ellos se llevan como trofeo el titular de que bajaron la de punibilidad y que los menores que cometen un crimen van a ser apresados. Esa es de fondo, esa es la gran discusión. Si después hay o no hay un negocio, puede ser que tengan todas las intenciones. Yo tengo mis dudas por el esquema de gobierno y la mente que tienen en términos de cómo ven la obra pública, cómo ven lo que se puede ganar y lo que se puede perder. Creo que va a ser muy difícil. Sí. Tengo una última consulta, Matías, que ya no tiene que ver directamente con el tema de imputabilidad, los menores de edad. Había otros temas que eventualmente se iban a tratar en comisión. ¿Se trataron ayer? No. Porque estaba tema de, por ejemplo, ¿no? El financiamiento universitario, entre otras cosas. No, por lo menos en la comisión que teníamos nosotros, que era porque conjunta, eran temas que rozaban algunas de las comisiones en las que vos participás, así que, y también en la comisión de presupuesto, por ejemplo, ese era uno de los temas. Quedó fuera de agenda. No, claro, sé que hubo una antes de previsión, pero no. Claro, porque la de previsión se iba a tratar, a ver si se puede reactivar el tema de la moratoria. Sí, exacto. Pero yo no estuve en esa, no participé en esa comisión, pero en la nuestra solo se trató tema. Que era conjunta con familias, solo se trató este tema. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Matías. No, gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Diputado Nacional de Unión por la Patria, Matías Molle, director del Instituto de Políticas Públicas de Seguridad y Justicia. Lo que vemos acá es prácticamente improvisación. Total, lo único que les importa es